Muy buenas tardes con todos, qué gusto poder acompañarlos un día más. Les doy la bienvenida al segundo día de la Semana de la Astronomía y la Ciencia. El día de hoy continuamos con las charlas y tenemos igualmente a un invitado genial, les puedo decir, alguien a quien admiro mucho incluso y que he visto que siempre comparte muchas publicaciones científicas de las cuales nos comparte datos muy interesantes. Para ello, voy a dar paso a mi compañera Iris, que nos va a leer un poquito su biografía y algunos datos de él, y con eso crear el contexto de esta charla y de esta entrevista que tendremos del día de hoy. Les pido que nos acompañen hasta el final, pues se van a enterar de cosas muy interesantes. Así que, bienvenidos. Bienvenidos a todos a este espacio. Hoy tenemos un invitado en el ámbito de la psicología. Se trata de Patricio Arias, psicólogo PhD en psicología, magíster en neurociencias, en prevención de riesgos, tiene un máster en economía conductual, maestrante de bioinformática y bioestadística, especialista en comunicación estratégica e hipnosis científica, docente nacional e internacional, entrenador en temas de comunicación persuasiva por más de 10 años, investigador científico de NeuroBeavirolab de NeuroCork, Ecuador. Ha publicado en revistas científicas indexadas de alto impacto. En el campo de la psicoterapia conductual, contextual, terapias cognitivas, economía conductual y desde la sociedad basada en el comportamiento. Esta es un poco de la biografía del invitado de hoy. Muy bien, entonces Patricio, pues te damos la bienvenida a este espacio. Espero que nos puedas compartir igual toda esta información muy curiosa que tú tienes para exponer, así que te dejo con ello y pues te escuchamos. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias, Eric, Iris, muchísimas gracias por la invitación y también muchas felicidades por este espacio. Estoy muy contento de poder participar aquí, poder conversar con ustedes y poderles compartir un poco de lo que he preparado. Quizás hablarle más desde la parte de la ciencia psicológica como una ciencia dura, ¿no? Estamos justo en la parte de la Semana de la Astrociencia. Intentar como posicionar a la psicología como esta parte de un proceso metodológico positivista que está directamente relacionado con el estudio de procesos naturales que se dan en un contexto del comportamiento. Y quizás un poco contarles de cómo es que la ciencia de la psicología nos podría a nosotros facilitar el mundo y también comprender un montón de cosas que suceden alrededor de este, ¿no? Pues de alguna manera he intentado como compartir algo que he venido trabajando, que es como, vamos a intentar compartir la pantalla y ahí. Y me confirman si se puede ver, sí, ¿no? Sí, se puede ver. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el concepto ahora, ¿será la psicología una ciencia dura? ¿Realmente puede ser considerado el método científico que usamos en psicología, no solo el análisis de datos, porque una de las cosas que nosotros sabemos hacer muchísimo en psicología es utilizar la estadística para nosotros poder comprender el fenómeno, sino también empezar a proponer ciencia básica y ciencia aplicada desde lo que nosotros podemos observar, desde lo que nosotros podemos ver en un laboratorio. Y pues básicamente la ciencia experimental, que no es una ciencia nueva, sino bastante antigua dentro del mundo de la psicología, está tomando como un nuevo campo hoy, ¿no? Dentro de no solo lo que nosotros ya habíamos hablado hace muchos años como psicólogos, me refiero del análisis experimental del comportamiento, sino también de todos los procesos psicotecnológicos que se están poniendo en práctica, como las psicoterapias, con este apoyo y soporte basado en la conductología, en el conductismo, como por ejemplo las psicoterapias actuales de tercera generación. Muchas de ellas tienen un fuerte enfoque dentro del conductismo radical. Entonces, pues, hoy quisiera contarles un poco la aproximación que nosotros, o que en algún momento yo tuve con respecto a la parte de la ciencia dura de la psicología.
y después de eso irles contando algunas ideas o cómo es que nosotros podemos explicar también algunos tipos de fenómenos dentro del análisis experimental del comportamiento, y quizás también vamos a hablar sobre uno específicamente que será dentro de lo que le vamos a llamar el análisis clínico del comportamiento. Y porque básicamente el análisis experimental del comportamiento sí está en la vida cotidiana. Ahí donde tú menos te esperas, estamos nosotros enfrentados a un ejemplo muy claro de lo que podría llegar a ser una ciencia experimental dentro de la conducta. Solo imagínate tú cómo es que nosotros respondemos frente a un semáforo, o cómo es que nosotros respondemos frente a un estímulo, una comida, o qué cosas nosotros hacemos cuando nos sentimos mal emocionalmente, o qué cosas hacemos cuando nos sentimos bien emocionalmente. Y esto será parte de este proceso que nosotros vamos a intentar conversar. Bueno, a pesar de que tuve una muy buena formación en la universidad pues estudié varias corrientes, varios procesos de intervención también. Recuerdo que en una ocasión que tuve la oportunidad de ir a especializarme afuera, yo iba bastante contento el día de clases, ¿no? Nosotros decimos el primer día de clases, y en ese día de clases pues quizás vamos a aprender un montón. Y yo recuerdo claramente que era una tarde de verano, en donde en ese lugar el cielo estaba completamente azul, el sol pegaba bastante fuerte. Y lo recuerdo claramente porque ese día de alguna manera también pudo transformar mi vida, no solo en la parte profesional, sino en mi parte privada, en mi parte de la vida, en mi vida cotidiana. Entonces, caminaba frente a ese lugar y decía, ¿qué será hoy que nos van a dar? Estamos hablando de un módulo que vamos a recibir que le vamos a llamar psicoterapias, ¿no? Es decir, la psicología aplicada a que una persona pueda dejar de sufrir, o una persona pueda recuperarse de un malestar que ha tenido, de un trauma. Yo me imaginaba ya quizás un proceso cognitivo en donde quizás nosotros decíamos, existen pensamientos ahí que están dificultando la intervención, alguna cosa así. Se me venía a la mente la psicopatología, todo se me venía a la mente, ¿no? Lo que había aprendido en la universidad, la ciencia, que hasta ese momento como que era la parte más compleja que yo había empezado a aprender. Entonces empezaba a ir a ese día, y el profe, ahí justo el profe ahí, parado frente a todas las personas que estaban en ese curso, dice, hoy les voy a traer un ejercicio. Entonces me gustaría que ustedes me respondan desde lo que ustedes sinceramente creen que significaría este ejercicio. Lo que les voy a presentar es la suma de síntomas, y me gustaría que ustedes me puedan contar, me puedan decir cuáles son las causas, ¿de acuerdo? Entonces todos nosotros dijimos, sí, está bien, todos vamos a hacer el ejercicio. De repente el profe dice, muy bien, tengo un paciente. Este paciente tiene mucho cansancio, pasa solo en cama, ha subido de peso, y últimamente tiene varias ideas de muerte. Entonces empezamos a pensar con todo el grupo, ¿no? Persona cansada, que quizás no se levanta porque siente desánimo, y encima más quiere morir. Bueno, quizás tenemos una hipótesis por ahí, pero ¿qué pasará después, no? Bueno, quizás después la persona no tiene interés por hacer cosas que antes le generaban satisfacción. Ya no se levanta de la cama, ya no tiene ningún tipo de interés, quizás está desesperanzado, desesperanzada, no sabe lo que de alguna manera quiere del futuro. Pero espérense, dice el profesor, también siente que no puede tomar decisiones y que no vale para nada. Pues nosotros dijimos, creo que está bastante bien. Ya creo que tenemos una idea de esto, ¿no? ¿Qué puede estar sucediendo? Y el profesor dice, a ver, por un momento, piénsenlo bien. Persona cansada, pasa solo en cama, aumentado de peso, tiene ideas de muerte, ha perdido el interés, y todavía cosas, tomando en cuenta cosas que antes le generaban mucho interés, y pues ahora no puede tomar ni decisiones y siente que no vale para nada. Mi pregunta es, ¿qué está causando esos síntomas? Entonces levantamos brevemente la mano, ¿no? ¿Qué está causando esos síntomas? Entonces todo el mundo dijo, yo sé, lo que está causando esos síntomas es la depresión. Dice el profesor, ¿la depresión? Bueno, ¿quién más? Otra persona levanta la mano y dice, lo que yo creo que está causando esos síntomas es un déficit por ahí de serotonina.
A ver, espérate un ratito. Vamos a ver, antes de que ustedes puedan seguir respondiendo estas dudas, realmente, ¿qué es lo que ustedes me están diciendo ahorita? Yo les estoy pidiendo, de alguna manera, que puedan ayudar con contarme o de alguna manera explicarme cuáles serían las causas de ese tipo de conducta o comportamiento, y ustedes me están dando descripciones. Entonces, en ese momento como que hubo una fractura, ¿no? en el transcurso de la presentación, porque decíamos, a ver un momento, cuando nosotros estamos en un laboratorio de ahí de la facultad de psicología, estamos en las prácticas clínicas, estamos viéndolo a un paciente, quizás vemos a un familiar que está por ahí sufriendo, y de repente alguien dice, bueno, tiene este cuadro, no quiere comer, no quiere hacer absolutamente nada. ¿Por qué no quiere comer? Se le pregunta al médico o al psicólogo, al especialista. Y él dice, no quiere comer porque tiene depresión. Eso es una explicación. Y el profesor dice, a ver, espérenme un ratito. ¿Eso tiene una explicación de por qué se genera esa conducta? ¿O lo que ustedes están haciendo es describiéndome la conducta, pero con otro tipo de términos? Si ustedes lo notan un poquito, lo que están haciendo es poniéndole categorías. Me están diciendo que la suma de estos síntomas es depresión, pero no me han dado una explicación. Ah, bueno, sí tienes razón, ¿no? Entonces, quizás la explicación de esto es que el paciente tiene un déficit de serotonina, dice el otro estudiante, ¿no? Ah, bueno, el déficit de serotonina. ¿Quién más puede por ahí contarnos algo que tiene este paciente? Otra persona dice, este paciente tiene ideas irracionales que de alguna manera le limitan el proceso de adquirir nueva forma de sentido con respecto a su vida. Ah, muy bien. ¿Quién más puede tener otro tipo de explicación de lo que sucede? Pues alguien levanta la mano y dice, ¿no será que por ahí también está queriendo llamar la atención? ¿Está queriendo hacer algo de esto? Todo el mundo regresamos a ver, está extrañado de cómo alguien puede decir eso. El profesor en cambio dice, bueno, quizás, ¿no? Vamos a ver qué puede estar sucediendo ahí. Primero, me llama mucho la atención lo que ustedes me están diciendo, pues el paradigma tradicional de la psicología, en su gran mayoría, en este último tiempo, e incluso las investigaciones que nosotros mismos realizamos, está muy enfrentado a conocer la realidad psíquica a través de un cierto tipo de estudios, que les vamos a llamar los estudios dentro del mecanicismo como filosofía de la ciencia. Y esto, de alguna manera, nos está diciendo que nosotros tenemos algo adentro de nuestro cerebro, algo adentro de nuestra piel que estaría causando la conducta. Pero si ustedes se ponen un poco más meticulosos en analizar qué es lo que están diciendo, ustedes nuevamente vuelven a explicarme lo que le está sucediendo a este paciente, que ustedes han categorizado bastante bien, que le podemos llamar depresión, pero acuérdense que el objetivo no era que me cuenten qué categoría le pondrían, sino qué causaría esos síntomas. Y bueno, la idea de que existe un cerebro creador de síntomas o de alguna manera el hecho de que existen pensamientos, ideas que generan y crean síntomas, le llamamos el mecanicismo. Y pues está bien para ese tipo de modelos que de alguna manera empiezan o intentan explicar la conducta desde ese tipo de fenómenos. Más sin embargo, mi pregunta es, ¿qué harían ustedes sabiendo que la persona tiene un déficit de serotonina? ¿Qué podrían hacer? Entonces alguien dice, yo sé, le podríamos decir a la persona que pueda hacer ejercicio, y cuando haga ejercicio, pues quizás el ejercicio va a permitir que se generen mejores neurotransmisores y que la persona pueda recuperarse de la depresión. Ah, bueno, me parece importante. Pero lo que me acabas de contar es que lo que está directamente relacionado con esta producción de neurotransmisores es el ejercicio. Y él dice, sí. Bueno, entonces me acabas de contar que la conducta es la que genera los neurotransmisores y no los neurotransmisores la conducta, ¿o no? Y todos nos quedamos con un silencio ahí, ¿no? ¿Qué realmente nos está intentando decir el profesor? Lo que sucede es que nosotros hace mucho tiempo, dice nuestro profesor, nos hemos olvidado de una línea que es una línea que permite comprender a la psicología como una ciencia experimental dura
¿Qué es el conductismo como filosofía de la ciencia? Comprender a la conducta en forma determinista, ¿no? En relación con su contexto, en relación con su ambiente y en relación con los estímulos que le rodean. Obviamente también podemos nosotros comprender la conducta como el proceso que se genera también dentro de nuestro organismo. Pero si tú te das cuenta, no puedes explicar una conducta con otra conducta. Me estás intentando explicar una conducta depresiva con otra conducta depresiva, que sería la idea de pensar, por ejemplo, los pensamientos irracionales o los pensamientos rumiativos o los pensamientos desesperanzadores al futuro, básicamente son otro tipo de conducta que van dentro de la categoría que le podemos llamar depresión. Es decir, están intentando explicar la depresión con otro tipo de conducta depresiva. Todo el mundo se quedó así extrañado y levantamos la mano, pero ¿cómo es eso de conducta, no? Si es pensamiento. Dice, bueno, de alguna manera tenemos que volver al conductismo, a recordar qué es esta parte del conductismo. Pues el conductismo empieza a estudiar esta relación que tienen los organismos con su entorno y parte de esa producción que tienen los organismos con respecto a su entorno es también el pensamiento. El pensamiento es parte de esta relación funcional que puede existir con un ambiente. Pues el sujeto es un sujeto que piensa en son de su ambiente. Por tal, realmente el pensamiento no necesariamente es un producto ajeno a la conducta, más bien es una conducta. Pero esa conducta le llamamos privada, porque solo la persona que está observando el pensamiento lo puede realmente observar también. Es privado para ellos, es privado para ti, es privado para mí. Y así mismo son tus emociones y así mismo son tus sensaciones. Es privado, tú lo estás sintiendo, pero eso no deja de ser conducta, porque está en relación a un contexto, a un ambiente. Entonces todos nos quedamos así como extrañados y dice, bueno, entonces algo importante de esto es volver a recordar qué es el conductismo y conocer que el conductismo es una ciencia dura, así como la física, la biología, y que se basa también en matemáticas y en principios epistemológicos que nos permiten a nosotros comprender un organismo en son de su ambiente. Y podemos observar y, de alguna manera, a través de esa observación, llegar a hipótesis, comprobar las hipótesis y tener ciencia básica. Y después de eso, basado en este producto básico del conocimiento científico, poder llegar a tener una ciencia aplicada. La psicoterapia, la modificación de la conducta. Y actualmente estamos hablando de que el conductismo no solo es una ciencia aplicada en la parte clínica, ni tampoco como se ha difundido mucho en la parte educativa, sino que el conductismo como esta ciencia dura está difundida en otros contextos. Por ejemplo, en la parte de la empresa, se habla ahora de economía conductual y el manejo de refuerzos, de estímulos, etcétera, y ambientes para poder como moldear la conducta de una colectividad, comprender la toma de decisiones. El conductismo está dentro de los procesos naturales de nosotros como individuos, tan solo que ahora se les ha puesto nombre. Pero algo que de alguna manera no ha permitido que esta ciencia dura y fuerte empiece nuevamente a tomar este impulso que necesitamos, es que por mucho tiempo se ha asociado el conductismo con quizás lo que es más representativo, ¿no? Como hablar del conductismo inmediatamente se asocia como a castigos. Y a castigos, ni siquiera cuando hablamos de castigos, estamos hablando de relación con sus contingencias, con sus consecuentes, sino que realmente estamos hablando de emisiones coercitivas, es decir, intentar dominar la conducta de las personas a través de coerción, como el hecho de golpear a las personas, o el típico término, ¿no? Aquí está tu psicólogo y sacan una chancleta o cosas así, ¿no? Que es como lo que está en el imaginario de las personas. Pero sin embargo, cuando nosotros volvemos a revisar el conductismo y que nuevamente está en una ola muy fuerte a través de la ciencia psicológica, primero descubriremos que no solo existe un tipo de conductismo, que hay varios tipos de conductismo, ¿no? Metodológico, el conductismo radical, el interconductismo de Rives también, y que de alguna manera nos permite a nosotros tener como más amplitud, tomando en cuenta esta postura básica, que es comprender a la psicología como una ciencia natural. Y cuando la persona que propuso esto, ¿no? Que es Watson, ya
hace más de 100 años, cuando propone el manifiesto comunista, el manifiesto conductista, ya se intercambian los términos. Nosotros llegamos al punto en donde las personas que nosotros podemos empezar a estudiar dentro de la psicología como un proceso de la ciencia natural y que obviamente se va a encargar en lo que se cargan casi todas las ciencias. Porque si tú te pones un poquito a pensar, ¿cuál es el objetivo de la física, de la astronomía, de la biología? Pues a la larga, el objetivo de ese tipo de ciencias es lograr predecir un fenómeno. Es decir, saber en qué momento y en qué contexto un fenómeno se empieza a relacionar con otro y qué tipo de fenómeno predice el aparecimiento de otro. ¿Sí? ¿Qué tipo de, por ejemplo, estímulo predice el aparecimiento de otro tipo de estímulo o de una respuesta? Entonces, todas las ciencias tienen ese tipo de objetivo, predecir. Pero no solo el objetivo va a quedar en predecir, sino también intentar controlar. Pues quizás algún rato podamos controlar, no sé si el clima, que estoy poniendo como metas muy inalcanzables, muy altas, pero quizás ese clima sea como uno de los objetivos más fuertes, ¿no? La biología, quizás controlar una enfermedad, pues quizás controlar el aparecimiento de cáncer, predecir el aparecimiento de cáncer y controlar el aparecimiento de ese tipo de mutación. Entonces, todas las ciencias tienen como objetivo la predicción y el control. Y a veces la pregunta es, ¿por qué no entonces la psicología va a tener ese mismo objetivo? Intentar predecir y controlar la conducta. La diferencia está directamente relacionado en cuál es nuestro objetivo. La psicología, de alguna manera, estudiará la conducta de los humanos, de estos organismos humanos, a diferencia de quizás los etólogos que empiezan a estudiar la conducta de los organismos no humanos, pues la parte de los animales, de los perros, etc. Entonces la psicología, como la ven los conductistas, es básicamente una rama objetiva y experimental, que nosotros podemos reproducir lo que de alguna manera otro individuo logró hacer en otro contexto, porque cuando hablamos de reproducción de fenómenos, estamos hablando también de leyes que se ejecutan, leyes que se pueden reproducir, porque las mismas leyes van a ocurrir con este organismo aquí en Ecuador, como con un organismo en Estados Unidos, como un organismo en China, como con un organismo humano, también en África o en Europa, porque los organismos serán los mismos. Y por eso también uno de los objetivos importantísimos que tenemos es producir leyes. Entonces, ustedes saben, como ciencia natural y dentro de esto la astronomía, pues nosotros, o dentro de todo el contexto de estudio, pues lo que se hace es proponer leyes, ¿no? No solo las leyes de Newton, todas las leyes que pueden existir en son del término que podremos nosotros tener en un cierto tipo de contexto. Pues ustedes saben que aquí tenemos una constante que es de la gravedad, y si nos cambiamos de planeta vamos a tener otra constante de gravedad. Pero sin embargo existe una ley. Aquí también nosotros tenemos leyes como ciencias experimentales, y estas le llamamos las leyes del aprendizaje. Y cuando a veces hablamos de aprendizaje también es como que empezamos a tener como una ambigüedad muy fuerte en este tipo de término, porque cuando hablamos de aprendizaje nos empieza a venir como ideas en mi cabeza de el hecho de recordar, leer, empezar a estudiar, quizás hacer todo lo que de alguna manera nos gusta hacer para poder quizás dar una clase, ¿no? Aprender, o también lo que recibimos una clase. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de leyes del aprendizaje, estamos hablando no solo de eso, sino que también estamos hablando del aprendizaje como cambio duradero en que este repertorio conductual que los organismos tenemos, pero directamente relacionados con un ambiente y un contexto. El ambiente, por ejemplo, nosotros aprendimos en algún momento que quizás un perro, cuando muestra sus colmillos y se te acerca así lentamente, es un animalito que quizás pueda atacarte y que te pueda doler. Entonces, cuando ves un perro que se pone de esa manera, es muy probable que tú empieces a tener un poco de miedo, porque el miedo te empieza a generar esa reacción. Pero esa relación que tú tuviste entre ese estímulo ambiental, que es el perrito, y ese miedo que tú estás teniendo para poder reaccionar frente a ese perrito, es un proceso de aprendizaje, que quizás lo tuviste cuando eras niño y que te diste cuenta que los perros de esa manera están preparados para atacarte.
Pero eso, cuando eres adulto, después de 20 años, se mantiene. Es decir, que existió un cambio duradero en tu repertorio conductual. Hablemos metafóricamente de repertorio conductual a una especie de proceso que nosotros tenemos de asociaciones entre estímulos ambientales y respuestas de un organismo. Y de estos tenemos un montón. El ejemplo más clásico que nosotros podríamos tener es nuestro ejemplo académico, ¿no? Entonces nosotros empezamos a aprender una variedad de estímulos, más aún que tienen que ver con estímulos verbales también, y pues esto de aquí se va fijando en el tiempo, ¿no? O quizás, pues, cosas que nosotros aprendemos también viendo, que también en algún momento le llamábamos esto el aprendizaje vicario, el aprendizaje por modelado. Es decir, tú estás, un experimento, ¿no? Cuando Bandura, un conductista que luego se pasó como a esta parte del sociocognitivismo, este conductista se dio cuenta a través de un experimento bastante sencillo, ¿no? Tomó un muñeco de estos porfiados, de ese muñeco que tú le empujas y regresa, y filmaron un video golpeándole a ese muñeco. Luego ese video le dejaron ver a unos niños, y los niños que veían el video, luego les daban un muñeco porfiado, y los niños reproducían lo que veían con el muñeco porfiado. Entonces, muchos organismos aprendemos a través de la imitación. Ahora, depende de qué sucede en ese ambiente para que esa conducta también se mantenga con el tiempo, a pesar de que tú imites o a pesar de que tú no imites un cierto tipo de comportamiento. Y pues, por decir algunas cosas más, cuando nosotros estamos frente a una situación de imitación, también existen contextos que controlan eso que tú imitas y que refuerzan o que extinguen o que incluso castigan. O por ejemplo, cuando estás leyendo un libro y ese libro de alguna manera te da algunas formas de conducta, algunas formas de comportamiento, y básicamente estás tú transformando, ¿no?, esas palabras en asociaciones estimulares con tu contexto. Es una especie de transformación funcional, ¿no? Quizás te dice, en algún momento tú hiciste una asociación entre la oscuridad y el miedo, ¿no? Porque naturalmente nosotros no nacemos con este reflejo de temor a la oscuridad. Pero en algún momento, quizás cuando tú estuviste en la oscuridad, hubo una tormenta, llovió intensamente y pues te asustaste por un trueno. Entonces asociaste esa oscuridad al trueno y en ese momento te empezó a dar mucho temor a la oscuridad. Y cualquier cosa que se asociaba a la oscuridad, pues te generaba temor, ¿no? Como quizás ir a dormir o ese tipo de cosas. Y en una ocasión, quizás siendo ya más grandecito, leíste en algún momento que en la oscuridad realmente no te genera ningún tipo de daño. La oscuridad tan solo es la ausencia de luz y quizás te va contando algunas cosas, ¿no? Tú lees esto y de repente empiezas a notar que es verdad, tú ya no tienes miedo a la oscuridad. Y ahí en el libro dice, quizás tú puedes probarlo, ir, encerrarte en tu closet y esperar que pase algo y vas a notar que no va a pasar absolutamente nada. Y la persona ni siquiera hace falta que vaya al closet, sino que el niño leyó esto y de repente desaparece en la oscuridad. ¿Por qué? Porque esta forma como tenemos los organismos, pero esta es una exclusividad de los organismos humanos, de comprender las palabras y hacer transformación de ese tipo de estímulos que en algún momento se han asociado a nosotros. Y esto es básicamente, le llamamos aprendizaje por derivaciones verbales. Uno de los descubrimientos más recientes dentro del campo del aprendizaje y de los procesos de la psicología experimental. O básicamente aprender por cuestiones de relaciones con los contextos directos, ¿no? Quizás el hecho de un niño que hace mucho berrinche, nosotros diríamos, ¿por qué el niño es así? Quizás tiene un temperamento complicado. Pues Patterson ya en 1980 empieza a estudiar experimentalmente este tipo de fenómeno y también pues concluye que de alguna manera esto es parte de un repertorio de aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo desde que somos niños. Y nosotros planteamos realmente una unidad de análisis, ¿no? Una unidad de análisis que básicamente estará no solo centrado en el organismo que ejecuta la conducta, sino en lo que rodea a ese organismo que ejecuta la conducta. ¿Y qué son las cosas que rodean ese organismo que ejecuta la conducta? Pues un ambiente y una historia de vida, una historia de aprendizaje, una historia en donde la persona pudo haber asociado previamente estímulos, en donde se dio cuenta de que hay ciertos estímulos que son más apetitivos que otros, o que quizás de alguna manera no se dio cuenta que se asociaron estímulos y que hoy son respondientes, ¿no? Que lo vamos a llamar reflejos. Para poder comprender un poco esto, como poder comprender un poco la base de cómo es que se va construyendo las conductas,
diríamos que nosotros empezamos con cierto tipo de conductas que son conductas bastante centradas en el mantenimiento de la especie. Estas conductas reflejas que también de alguna manera nos permiten a nosotros empezar a juntar muchos otro tipo de conductas y aprendizajes. Y ese tipo de aprendizaje, ese tipo histórico de asociaciones entre los estímulos, nosotros le solemos llamar antecedente. Pero también esos antecedentes, rodeando toda esta unidad de análisis, están unas cosas muy interesantes que le llamamos operaciones motivacionales. Es decir, qué está sucediendo en el ambiente o cómo está de alguna manera asociado pues el organismo con respecto a cierto tipo de estímulos. Pues imagínate en un momento que tú tienes un montón de sed y realmente a ti no te gusta el agua, ¿no? Quizás tomarte un agua así, un vaso de agua no está dentro de tu repertorio. Dices, no, quizás no me tomes agua porque quizás esa agua me vaya a hacer daño, o porque me tomo agua y me da como guácala, ¿no? Pero de repente empieza a hacer un día de calor intenso y tú has caminado un montón y ves un vaso de agua y capaz eso transforma ese vaso de agua en un proceso bastante apetitivo, ¿no? Es que le llamamos operaciones de establecimiento. Y a veces también lo que sucede es que a veces tú estás saciado, quizás un día te invitaron a comer un montón de comida rica que te gusta, y de repente en la tarde te invita tu pareja a comer algo y dices, no avanzo, ¿no? Y no es que no quieras o no es que no te guste incluso la comida que más te gusta y quizás te dice, te vamos a invitar a comer pizza, pero todo el día estuviste comiendo pizza. Dices, no, hoy no quiero comer pizza, quiero comer otra cosa y probar otra cosa, que le vamos a llamar operaciones motivacionales de abolición, cuando por lo general los organismos están bastante saciados. Entonces, eso es lo que nosotros diríamos como nuestra unidad de análisis, no solo el organismo, sino todo lo que está alrededor del organismo, pero sobre todo lo que genera una función con respecto a la conducta. Es decir, claro, pues, o sea, no puedo yo estudiar una conducta porque en sí la conducta no existe ajena a su contexto. Yo no puedo estudiar una conducta porque la conducta se produce en un momento determinado, en un ambiente determinado y bajo cierto tipo de control determinado. Por eso es que nosotros vamos a estudiar los antecedentes, como específicamente aquellas cosas que existen en el organismo y que de alguna manera son aprendizajes previos, estímulos discriminantes, que le llamamos también a los estímulos que me pueden estar dando señal del aparecimiento de un consecuente, o a veces empezamos a estudiar también los aprendizajes respondientes y también estudiamos mucho el aprendizaje o cómo se asocian los procesos en sus fases delta. Cuando hablamos de delta hablamos de resta, ¿no? Entonces es como que, claro, se resta la conducta, desaparece la conducta porque también hay una señal que me dice que la conducta no debe ser emitida. Por ejemplo, tú cuando estás frente al profesor y el profesor dice, aquí en la clase está prohibido comer, cuando estabas en presidencial más, ¿no? Ahora quizás apagas la cámara, pero igual sería un discriminante, pero estás frente al profesor y el profesor dice, aquí está prohibido comer, ¿no es cierto? Entonces la gente sabe que no tiene que comer ahí y de repente el profesor se da vuelta para escribir en el pizarrón y tú quizás en ese momento sacas una papita y te comes. De repente la persona te regresa a ver a todo y ya no comes. Entonces estamos hablando que hay discriminantes y deltas específicamente, ¿no? Hay señales que me dicen que hay el aparecimiento de un cierto tipo de estímulo o de un cierto tipo de consecuente. En este caso puede ser un consecuente de castigo positivo. O sea, si es que el profesor me ve, es muy probable que pues, me hable, me grite o me sancione, ¿no? Entonces, la conducta como un organismo en relación con un contexto y todo lo que sucede en ese contexto. Pero no solo cuando hablamos de conductas y organismos, estamos hablando de estímulos, causas y efectos, sino que también estamos hablando de cómo una conducta puede aparecer en clases funcionales. A esto me refiero en que, digamos que hay varias conductas que se pueden agrupar, porque de alguna manera, universalmente, los organismos tienden a moverse en son de cuánta apetitividad pueda tener un estímulo o cuánta aversión. Entonces, un estímulo puede ser como muy feo, muy desagradable, por lo general vas a intentar alejarte, esa es una clase funcional de respuestas, va a ser en todos los lugares, ¿no? Si tú consideras un estímulo que es aversivo, vas a intentar alejarte de ese estímulo. Pero si un estímulo también lo consideras apetitivo, vas a intentar acercarte a ese estímulo. El conflicto está
en que según el análisis, que básicamente son ideográficos, es decir, por cada uno de los organismos que nosotros hacemos el análisis, pues nos va a permitir a nosotros generar un cierto tipo de comprensión de cuáles son los estímulos que son aversivos y afectivos para el organismo. Pues todo este contexto, estas operaciones motivacionales, estos antecedentes, de alguna manera, e incluso esta transformación funcional verbal, cambia los tipos de la función que puede tener un cierto tipo de estímulo. Por ejemplo, tú dices, lo que pasa es que un chupetito siempre va a ser bastante apetitivo para una persona y va a ser, el chupete es un refuerzo para el niño, ¿no? Se suele utilizar ese tipo de términos. Cuando realmente el chupete puede tener una función bastante apetitiva, pero sin embargo no puede mantener algún tipo de conducta. Entonces dices, quizás ese de ahí no existe, no es un refuerzo, pero porque de alguna manera hiciste este análisis que está directamente relacionado el organismo con su ambiente y con lo que está pasando en ese proceso, ¿ven? Por eso es que de alguna manera también se lo conoce como al acto en contexto, ¿no? Esta unidad de análisis que le llamamos la contingencia de 3 términos. En este contexto, en este momento, ¿qué está sucediendo y cómo se están relacionando funcionalmente este tipo de variables? Y eso es lo que básicamente solemos hacer los analistas del comportamiento todo el tiempo. Seas analista del comportamiento de la conducta humana, de la conducta animal, quizás incluso de analistas del comportamiento en la economía conductual, o quizás en algunos otros tipos de ciencias que nos permiten a nosotros comprender este acto en son de un cierto tipo de relación con ese ambiente. Bueno, les he contado algunas cosas y la pregunta que empezó mi profesor diciéndome, ¿no? Decía, ¿se acuerdan ustedes de que existe una persona que no se levanta de la cama, que tiene mucha depresión, que tiene mucha tristeza, que tiene un montón de ideas de muerte, que no puede quizás levantarse, no puede tomar decisiones? ¿Qué pasa con esa persona de la depresión? Ya me contó esto del conductismo y todo eso. Pero ¿y ahora cómo podemos nosotros pues comprender esto desde lo que de alguna manera estamos intentando contarles? Bueno, resulta que hay dos modelos bastante interesantes que nos permiten comprender cómo es que se puede generar una conducta depresiva. Pues la depresión no es una condición, sino es la acumulación de cierto tipo de conductas. Entonces, es un punto en donde las personas se ubican o han llegado porque también han tenido una relación directa con este contexto y con este ambiente. Pues, digamos entonces, por hacer lanzar una idea breve del análisis de la conducta depresiva, pues resulta que Livingstone propone en algún momento que existe una cultura en donde nosotros tendemos a reforzar las expresiones depresivas, dice. Pues, de alguna manera, cuando nosotros vemos que una persona está llorando o está en una queja constante, pues paradójicamente llama más la atención del entorno y el entorno le presta mucho más a la atención por la persona que está llorando. Ojo que no estoy diciendo que no hay que hacer este tipo de cosas, solo estamos haciendo un análisis de por qué quizás se produce en una persona una conducta depresiva. Entonces, la causa de ese tipo de síntomas que habíamos hablado, pues están dados en esto, en que de alguna manera en su contexto, en su historia de vida, se reforzó conductas de queja y llanto. ¿Por qué? Porque las conductas de queja y llanto permiten que las personas puedan prestarles a personas de su entorno, sean amigos cercanos, sean familiares, cualquier persona que está en su entorno pueda regresar a verle y prestarle mucha atención. Pero, por lo general, lo que sucede cuando una persona está llorando es que le prestan más atención cuando llora, pero cuando deja de llorar, nadie le presta atención. Y este fenómeno en donde se carece de un tipo de reforzamiento o cualquier tipo de consecuente le llamamos extinción. Y digamos que hay una premisa básica que decimos que toda conducta que se refuerza se mantiene y por ende al contrario, toda conducta que no se refuerza se extingue. Y si es que no hay un refuerzo de aquellas conductas adaptativas, propositivas, empiezan a extinguirse. Entonces, una persona que se ubicó por una respuesta natural en el proceso de queja y llanto, empieza a ser reforzado por ese ambiente, pero cuando emite una conducta, quizás una conducta que tiene que ver con un proceso más adaptativo, nadie le genera el mismo nivel de atención.
Y hasta la idea que aquí están pues asociadas a algunos tipos de operaciones motivacionales, ¿no? Entonces, las personas pues de alguna manera van a extinguir esas conductas que van a ser adaptativas y se van a mantener aquellas conductas que se mantienen por reforzamiento. Después de un tiempo de este tipo de propuestas conductuales que están bastante lógicas, empezaron a estudiar otro tipo de hipótesis conductuales aquí, en donde nosotros veíamos que también existe un proceso que le vamos a llamar como el círculo de la evitación, refuerzo, evitación. Pues resulta que la persona llega a un punto en donde empiezan a evitar cierto tipo de conductas que en algún momento eran conductas que podrían haberle generado refuerzos. Lo que sucede es que aquí tendríamos que recordar un poco cómo es que empiezan a fijarse cierto tipo de estímulos en la vida de las personas, ¿no? Quizás en algún momento en tu vida tú dijiste, claro, es que el café es un refuerzo bastante rico, ¿no? Pero eso no fue así siempre. Tuviste que haber tenido todo un proceso de desarrollo, de aprendizaje para llegar a poder tener este proceso de asociación entre el café, que puede parecer muy rico, y tu conducta de acercarte al café. Y esto básicamente se da por aprendizajes respondientes, es decir, por acondicionamientos clásicos. Se asocia algo que es naturalmente apetitivo para ti o tu necesidad con algo que de alguna manera pues es nuevo, ¿no? Que es un estímulo neutro. Entonces, cuando nosotros empezamos a alejarnos de aquellas cosas que en algún momento eran muy agradables para ti, es como que empieza a inhibirse este tipo de asociaciones que en algún momento tuviste en tu historia de vida. Es como decir, después de un año de no tener contacto con las personas, va a ser muy complicado que puedas tú tener apetitividad con ese tipo de contacto con las personas, como parte natural de nuestro desarrollo del aprendizaje, que el hecho del contacto con las personas sea algo aprendido también. Bueno, entonces también podemos comprender que las personas cuando empiezan a evitar, empiezan a desvanecer este tipo de asociaciones, que le podemos llamar nosotros aprendizajes inhibitorios, que básicamente el aprendizaje inhibitorio nos marcaría lo antagónico, por poner una palabrita, al aprendizaje clásico, ¿no? Este aprendizaje respondiente. Y por ahí quizás lanzar algunas ideas con respecto a la ley de igualación de Herrnstein, que cuando nosotros hablamos de la ley de igualación de Herrnstein estamos hablando directamente de que un estímulo tiende a mover una conducta siempre y cuando nosotros entre A y B, tenemos dos estímulos, A y B, siempre vamos a escoger el estímulo que pues sea más apetitivo, ese refuerzo tenga mejor calidad de apetencia con respecto al organismo y que por lo general sea más pronto de recibirlo. Entonces, entre ir y salir con mis amigos y de alguna manera quedarme en casa, más rápido voy a recibir un estímulo positivo si me quedo en casa. Entonces, por ende se mantiene este círculo vicioso de evitación, refuerzo, evitación, y esto les mantiene a las personas en las conductas depresivas. Esto sería una causa, y esto es lo que de alguna manera mi profesor buscaba cuando nos preguntaba cuál sería el proceso de causa con respecto a este tipo de estímulos. Bueno, entonces por ahí llegamos a una conclusión. Pero en son de este tipo de cosas también hay tecnología, es decir, ¿qué podemos hacer con las personas cuando tienen este tipo de conductas? ¿Y qué tipo de tecnología existen? Pues hay varios tipos de tecnologías centradas en este tipo de cosas. Por ejemplo, la activación conductual es una terapia bastante efectiva y que se ha visto actualmente incluso más efectiva que los antidepresivos para trabajar las conductas depresivas. O, por ejemplo, hay varios protocolos de activación conductual, o también, por ejemplo, ACT, que es otro protocolo de terapia de aceptación y compromiso, que es otro protocolo que se centra bastante en el proceso de activación conductual, pero desde su propio proceso filosófico. Parece bastante interesante comprender una conducta depresiva, y suena bastante chévere comprenderlo, pero quizás eso es como muy clínico, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en otro tipo de contextos? Por ejemplo, en el contexto de los niños malcriados. Entonces, explícame un poco la conducta de los niños malcriados. Y acá tenemos como mucho esta palabrita, que los niños malcriados serían estos niños que presentan conductas problema y que están directamente centrados a la falta de obediencia como base, y después tendremos el aparecimiento de conductas como
como desafiantes o berrinches intensos, o quizás ya conductas más problemáticas como el hecho de incendiar o robar o cosas así. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa ahora con los niños que de alguna manera tienen problemas de la conducta? Como por ejemplo este niño, ¿no? Que es un niño bastante interesante en este video porque el niño, bueno, se levanta y los padres o los cuidadores se retiran, el niño calma el llanto, pero ve los padres y el niño vuelve a llorar, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa, no? Bueno, quizás algo que suele rondar la mente de las personas es volver a explicar esta conducta desde estos procesos que están mucho más centrados en la parte interna, ¿no? Yo he escuchado términos desde que el niño está frontalizado, que quizás está deprimido, que tiene un temperamento específico y que ese temperamento es el que está mandando en ese momento y que hay que respetar incluso el temperamento. Hasta en niños chiquititos he escuchado que hay que trabajar la autoestima del niño. Es como muy interesante, ¿no? Pero la máxima categoría, de alguna manera que podríamos los clínicos encasillarles en el trastorno explosivo intermitente, en su gran mayoría. Pero, como no estamos viéndolo desde un proceso descriptivo, pues podemos empezar a analizarlo desde el aprendizaje. Y digamos que desde el aprendizaje hay todo un recorrido que está directamente relacionado desde las funciones filogenéticas, que son estas funciones evolutivas para mantener la especie, hasta llegar directamente a comprender por qué se puede mantener un berrinche. Y los puedo resumir en unos breves minutos. Tenemos conductas filogenéticas como un bebé, cuando ustedes lo ponen en una piscina, hasta cierta edad pueden nadar. Otros bebés filogenéticamente tienen como susto, miedo a los sonidos intensos, al reflejo de sobresalto cuando se les suelta. Y hay un sinnúmero de reflejos que tenemos los organismos con los cuales nosotros nacemos. Pero uno de esos reflejos más interesantes que tiene el organismo y que permite que nosotros podamos sobrevivir es el llanto. Pues cuando nosotros estamos con algún tipo de preocupación, cuando estamos quizás mojados, tenemos hambre, pues tenemos que avisar a los demás que tenemos hambre. Pero yo no puedo avisar de otra manera que no sea a través de la emisión de un estímulo extremadamente aversivo. El estímulo extremadamente aversivo es el llanto del bebé. Si no existiría este llanto, pero aversivo, quizás los papás se duermen, quizás los papás se olvidan de tanto cansancio que el niño está cansado, el niño está con hambre, etc. Entonces, el niño tiene una función muy interesante que influye en el ambiente. Y a la vez, este ambiente, que son sus padres, influye en el niño. Sin embargo, como los papás entran en un proceso de entrenamiento, es decir, los papás empiezan solo a intentar satisfacer las necesidades del niño cuando el niño llora, empiezan a mantener esta conducta en el tiempo. Si el niño no llora, los padres no reaccionan. Es decir, entre comillas, los padres aprendieron, entre comillas, se condicionaron, responde su conducta solo ante el llanto. Y cuando los niños empiezan a tener otro tipo de aprendizaje, otro tipo de intercambio, como un intercambio más de características prosociales, pues básicamente terminan teniendo los papás una anulación, extinguen las conductas prosociales de los niños porque ellos están entrenados solo a responder a las conductas de llanto. En eso, los padres siguen manteniendo la conducta de llanto del niño, a pesar de que ya debería desaparecer mientras va creciendo, y extinguen las conductas positivas o prosociales de los niños. Entonces, los padres refuerzan la conducta de los niños y los niños también refuerzan la conducta de los padres a través de refuerzo negativo, porque cuando los niños se callan, dejan de llorar, por lo general los padres se alivian, ¿no? Entonces, es como un constante vaivén, ¿no? de condicionamiento entre los dos. Pero a la larga, los papás, como de alguna manera no tenemos el entrenamiento necesario para distinguir que los niños a cierta edad, a cierta etapa, ya tienen que empezar a tener conductas prosociales, y pues de alguna manera tenemos que empezar como a tener este tipo de intercambio prosocial y empezar a entrenar también este intercambio prosocial. Entonces, los padres extinguen ese tipo de conductas. Y después de esto, con el tiempo, solo responden los niños, los padres solo responden al llanto y los niños solo aprenden a pedir a través del llanto, a través del berrinche. Entonces,
Si los padres, cuando llegan a un cierto tipo de edad, los niños empiezan como a disgustarse, los padres empiezan a intentar coercionar la conducta del niño, es decir, emiten estímulos aversivos para que el niño también empiece a calmarse, o que el niño haga lo que de alguna manera el padre quisiera que haga, porque de alguna manera una orden que se le emite a un niño puede ser molesta, y cuando son molestas los niños entran en este berrinche que han ido aprendiendo en el transcurso de su historia de vida y del intercambio con su historia de vida. Entonces, en ese momento parecería que los padres aumentan su nivel de coerción con respecto a los niños al inicio caen en ese proceso de coerción porque tienen miedo al estímulo, pero tenemos un proceso natural que le llamamos la habituación. Por lo general nos habituamos mucho más rápido a los estímulos que son desagradables o aversivos, porque es una función de nuestra vida, ¿no? Habituarnos rápidamente a ese tipo de estímulos. Entonces llega un punto en donde te habitúas a ese tipo de estímulos y de repente empiezas tú a aumentar tu conducta de llanto y los padres aumentan la conducta de coerción y los niños también coercionan a sus padres y empieza como un círculo infinito. Pues ahí ganará el más fuerte, que muchas veces son los padres, pero el niño luego otra vez empieza a habituarse a ese cierto tipo de estímulos. Por tal, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de la conducta desafiante en el niño, diríamos que a la larga existió un reforzamiento de conductas problema, muchas veces porque los padres no pudieron extinguir o desvanecer el reforzamiento cuando los niños tenían que cambiar de conducta a otra, y también hay extinción de las conductas prosociales. Los padres dejan de prestar atención a las conductas prosociales. Cuando un niño ya es un niño categorizado, catalogado como un niño que tiene conductas problema, por lo general empiezan a llamar la atención de sus padres o de los cuidadores solo cuando ejecuta la conducta problema. O sea, el niño está saltando encima de una cama, de un sofá, de un sillón, el niño salta, salta, y cuando salta, todo el mundo dice, deja de saltar ahí, quédate ahí quieto. Pero cuando no salta, nadie refuerza eso. Entonces nuevamente nadie refuerza la conducta prosocial. Y esto empieza también a trabajarse a través del círculo de coerción. El padre coerciona, los niños coercionan, y esto que le llamamos la teoría de la coerción de Patterson tiende a ser el predictor más grande de conductas conflictivas, de trastornos del comportamiento en la juventud y también de conductas antisociales cuando ya están mucho más grandes. Bueno, y todo esto, como para terminar, tomando en cuenta el tiempo, diríamos que, oigan, ¿y no se han dado cuenta ustedes que también existe el amor? Lo que pasa es que el amor es algo que viene desde adentro, es idílico, tú ves una persona y te enamoras de esa persona, y ese será cada vez cuando tú le ves a esta persona, se te desata un montón de sensaciones, esas sensaciones de alguna manera te permiten a ti vivir plenamente. Bueno, resulta que Skinner dijo hace mucho tiempo que el amor básicamente se define como el intercambio de reforzadores entre dos personas. Y si bien es cierto, tú tienes algunos tipos de operaciones motivacionales que empiezan a ser más apetitivos cierto tipo de estímulos, o tienes cierto tipo de aprendizajes previos, incluso verbales, que empiezan a ser mucho más apetitivos cierto tipo de estímulos, la pregunta será en ese momento, ¿a qué rato es que tú empiezas a enamorarte y mantenerte con esta persona? Básicamente, cuando esta persona emite un reforzador hacia ti y cuando tú también emites un reforzador hacia esa persona. Pero hay tantos reforzadores positivos como negativos. Pues cuando ya empieza a haber ese vínculo de ese intercambio de reforzadores, cuando una persona se va, el miembro de la pareja que se queda, digamos, por no decir los dos, que se alejan por un tiempo, empiezan a tener mucho malestar. Es parte importante del hecho de estar frente a cierto tipo de estímulos, ¿no? Como el alejamiento de un estímulo que es considerado bastante apetitivo, te va a generar malestar. Y cuando te genera malestar, empiezas a sentir cosas muy desagradables. Y cuando empiezas a sentir cosas muy desagradables, lo que te diste cuenta es que esa persona, si regresa, también te alivia esas cosas desagradables. O sea, no solo regresa con un abrazo, que es muy rico, sino que también cuando regresa se te va a quitar las cosas que son feas también. Entonces son reforzadores negativos y reforzadores positivos los que están actuando en este proceso, ¿no? de intercambio de reforzadores entre una persona que empieza a tener una relación entre pareja. Por eso la gente cuando viene a consulta, quizás algún rato dice, lo que pasa es que yo no estoy seguro si le amo o no le amo a mi esposa, a mi pareja. Pues lo que sucede es que de alguna manera aún tienen la idea que el amor nace de algún lado.
y no que nace de ese ambiente, y no que nace de este intercambio de reforzadores. Pues lo que nosotros sabemos es que si se vuelven a activar los intercambios de reforzadores, y eso que a la larga se hace mucho en la psicoterapia de pareja, se empieza a tener como este tipo de vínculos apetitivos nuevamente. Y no solo nace desde eso, ¿no? También empiezan a hacer asociaciones respondientes, pues de alguna manera quizás esta persona te invitó alguna vez a comer una comida que te gusta, valga esa redundancia, y esa comida que te gusta, esta sensación positiva se va asociando a esta persona. Entonces esta persona que antes era un estímulo neutro que no te gustaba para nada, empieza a nacer un nuevo tipo de emoción. Y paradójicamente ese nuevo tipo de emoción es una operación de establecimiento. Pues paradójicamente las emociones que tú sientes cuando estás enamorado son las mismas que sientes cuando estás con ansiedad, ataque de pánico. Pero tú las percibes de manera diferente, las percibes apetitivas. Y no solo eso, que el mundo empieza a transformarse de una manera más agradable y apetitiva cuando estás enamorado. Entonces, el amor en sí también es una operación de establecimiento que te mantiene la emoción. Entonces, mientras tú estás enamorado, el ambiente también es mucho más agradable y refuerza ese tipo de cosas. Bueno, he intentado ahora contarles un poco sobre la cotidianidad del proceso del análisis experimental de la conducta, tanto en la parte clínica, luego aplicada, ¿no? En la parte clínica, quizás en la parte de nuestra vida cotidiana como padres. ¿Existe un manual para ser padre? Yo digo sí, todo padre debería tener un entrenamiento en análisis de la conducta, y pues quizás también cosas muy cotidianas como el enamoramiento, quizás se pueden quedar un montón de cosas más, pues el objetivo siempre en el análisis experimental de la conducta es poder dar una explicación en son de causa-efecto de los fenómenos que nos acompañan a nosotros como seres humanos. Pues espero que para contarles esto, que ustedes puedan tener un excelente proceso de análisis, pues si ustedes son psicólogos o si son parte de la comunidad de usuarios de la psicología o de la ciencia, pues les recomiendo volver al conductismo, volver a leer la parte de las asociaciones experimentales, de la ciencia experimental, de la ciencia básica, y de alguna manera pues empezar a aplicarla, y quizás aquí en Ecuador también tener estos nuevos tipos de estudios de características experimentales, no clínicos, sino dentro de la ciencia básica, que nos permita comprender mucho más allá de lo que hoy ya sabemos dentro de la ciencia. Es un reto muy duro, pero quizás en ese camino nos podemos embarcar. Por eso es que Watson decía, los hombres se construyen, no nacen. Entonces empecemos a construirnos también como, no solo como profesionales dentro de este campo, sino también como estos seres humanos que de alguna manera nos permitiríamos acercarnos a lo que es más valioso. Y esto se basa solo en el proceso del control de nuestra propia conducta. Muchísimas gracias por escucharme, y pues estoy para servirles si es que existe alguna duda o pregunta, y pues también para poder aclarar algún tipo de término que se me ha ido por ahí. Muchísimas gracias, Patricio. En realidad, una charla muy interesante. Creo que hemos aprendido muchísimas cosas del día de hoy. Nos hemos dado cuenta también incluso que somos seres condicionantes y condicionados en todo sentido, desde que nacemos. Entonces, mira, cada cosa se aprende desde distintas perspectivas. Bueno, también tenemos algunas preguntas en cuanto a nuestros seguidores. Entonces, te vamos a hacer ahí algunas preguntitas para mí, para que nos despejes muchísimas dudas que nos han surgido en el transcurso de la charla. Muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿solo con un análisis conductual se puede obtener un diagnóstico certero, y en qué periodo se podría? El periodo me hace raro, porque háganse la idea que nosotros podemos hacer los análisis conductuales como en el presente, aquí. Entonces nosotros tenemos el aparecimiento de una conducta, y la conducta que aparece ahorita está en son de este tipo de relaciones. No necesariamente es como lo único que nos puede dar un diagnóstico, porque lo que nosotros no hacemos es, no diagnosticamos. Intentamos comprender las causas de un cierto tipo de conducta, para que después de comprender las causas intentemos modificar ese ambiente, o de alguna manera esta relación que pueda tener el individuo con el ambiente, para de alguna manera pues trabajar en una preocupación médica o psicológica que puede existir. No diagnosticamos, porque diagnosticar sería como volver una etiqueta, y volver la etiqueta es como volver una descripción. Entonces quizás pues por ahí, pero sí usamos los términos diagnósticos, ¿no? Como si la persona tiene una depresión,
pero ahora comprendamos por qué esta persona tiene este conjunto de conductas y eso lo podemos ver en ese acto en contexto, ¿no? Quizás hay otro tipo de problemas que se pueden diagnosticar por otro tipo se pueden categorizar, ¿no? Por otro tipo de herramientas, como por ejemplo quizás la neurociencia. Más sin embargo, siempre nosotros estaremos como preocupados de qué es lo que la persona está ejecutando en un contexto determinado, en un tiempo determinado. Ahora, por ejemplo, si justo era la pregunta con respecto a los niños, quizás siempre es importante empezar a hacer el análisis de esta relación que existe entre los padres y los niños, y se puede, y se ha visto efectivamente que se puede empezar a modificar esa relación a partir de los 12 meses. Entonces hay una estrategia dentro de las técnicas conductuales que se llama PESID, que es la terapia de interacción padres-hijos, que se ha visto efectiva para modificar ese cierto tipo de conductas a partir de los 12 meses hasta los 7, 8 años, y después hay cierto tipo de modificaciones con respecto al protocolo para poder trabajar con niños de hasta 12 años, tomando en cuenta estos problemas bastante complejos que pueden existir, ¿no? Como quizás estrés postraumático, quizás depresión, quizás ansiedad, pero también problemas de conducta. En este sentido, cuando hablo de problemas de conducta, hablo de como estos rasgos disociales que pueden tener algunos tipos de niños, de jóvenes, y que también pueden estar afectando su desarrollo. Entonces, el tiempo siempre vamos a estar a tiempo para hacer un proceso de análisis. Si es de niños, desde pequeñitos se puede ver la relación con los estímulos, y pues si estamos hablando de diagnósticos, quizás pues el análisis funcional te permite saber causas y que de alguna manera tú puedas modificar esas causas para modificar esa conducta. Muy bien, Iris, con las preguntas, por favor, también tenemos muchas más ahí para hacerle a Patricia. Sí, Daniel Vadillo nos pregunta, ¿el contexto solo está enfocado a la parte presente o igual al pasado? Chévere, Dani, muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un contexto histórico. En ese contexto histórico, que es un contexto histórico de aprendizaje. Entonces, tuvimos un aprendizaje cuando éramos pequeños, tomando en cuenta la relación con nuestros padres, la relación con el ambiente, la relación con los estímulos. Entonces, nosotros empezamos a derivar las conductas tomando en cuenta ese aprendizaje. En ocasiones sabemos que hay cosas que pues podrían estar generando una conducta tomando en cuenta este discriminante, que sería esta parte del aprendizaje previo. Entonces ahí las intervenciones en ocasiones sí pueden estar en extinción respondiente, es decir, en utilizar algunas estrategias, pues ahí está lo que es más común, ¿no? Por ejemplo, exposición prolongada o lo que de alguna manera es de sensibilización sistemática para de alguna manera intervenir sobre los procesos discriminantes y esa asociación respondiente que se estaba dando pues, con los organismos. Listo, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Joan Macías nos dice, ¿para cada patología se debería usar diferentes tipos de mecanismos en terapia? Esa es una súper buena pregunta, porque depende muchísimo ahí, sí, de cuál sea tu conceptualización. Por ejemplo, cuando se partía del eje del DCM, se tenía como esta concepción médica, ¿no? En donde si tú tienes una patología, es muy probable que para esa patología exista esta terapia, ¿no es cierto? Entonces es como una visión bastante adecuada, tiene evidencia y funciona bastante bien. Pero quizás visto desde el análisis funcional, pues las terapias se empiezan a convertir en un proceso de intervención transdiagnóstico, es decir, el conflicto en sí no estaría en ubicar un pensamiento, etcétera, sino que transformar las clases funcionales de respuesta que las personas empiezan a emitir. Y de ahí nacen algunas terapias que pueden ser bastante transdiagnósticas, ¿no? Por ejemplo, activación conductual se ha visto bastante transdiagnóstica para, o sea, que quizás el mismo protocolo nos permite trabajar con otro tipo de patologías que no solo sea depresión, sino también ansiedad, angustia, ataque de pánico, estrés postraumático también. Y, por ejemplo, otras terapias, ¿no? En este contexto, ACT, que es una terapia que trabaja muchísimo los procesos de depresión, ansiedad, dolor crónico, procesos con respecto a pacientes que están atravesando psicosis. Entonces, pues, y se ha visto que una sola terapia puede ayudar a muchos otros procesos, ¿no? Pero comprendiendo de alguna manera como esta función que pueden llegar a tener las conductas en relación con su contexto.
Sí, la siguiente pregunta de Manuel Argote. ¿Es complicado conseguir formaciones en análisis de la conducta dentro del contexto de Ecuador? Manuel, un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Formaciones así como formales hay muy pocas. Formaciones aparte de la universidad. Actualmente hay una formación en Guayaquil, más en un modelo más contextual. En Quito también en análisis y modificación de la conducta específicamente y también en procesos contextuales. Hay una asociación que se llama la Asociación Ecuatoriana de Psicología y Psicoterapia Basada en Evidencia, que tiene una, digamos, como pequeña sociedad, que es como un pequeño grupito de analistas del comportamiento. Y pues hasta ahora se ha hecho como todo un reto, ¿no? Como empezar a abrir nuevamente este bagaje, pues. Quizás aquí en Ecuador estuvo muy en boga mucho el integracionismo en algún momento dentro de los procesos de intervención, ¿no? Más praxeológicos. En algún momento estuvo muy en boga quizás lo sistémico, pero hay muy pocas formaciones todavía. Pero la gente está formándose también afuera, está formándose aquí, pues, y de alguna manera parecería que la filosofía de la ciencia se está expandiendo. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Bueno, también Iris nos tiene otras preguntas que también le habían planteado, entonces, no sé, adelante, Iris. Sí, yo quería tal vez, me cuestionaba el hecho de que tal vez, ¿qué tanta importancia tendría el distinguir entre tristeza y depresión? Porque sí consideraría que son términos que usualmente se usan en la cotidianidad y no sé si tal vez sea de una manera un poco más a la ligera o esté correcto usarlo cuando uno sienta que va a decirlo. Es una buena pregunta, ¿no? Es que como que parecería que pertenecen a categorías diferentes, ¿no? La depresión es un proceso mucho más profundo que nos va a nosotros a hablar de varias conductas, tanto privadas como públicas, y que tienen un poco de complejidad, ¿no? Y la tristeza como una emoción básica, ¿no? Pues, sin embargo, una persona que puede decir estoy triste, pues paradójicamente puede presentar conductas que están en la categoría de depresión. Y personas que te dicen estoy depresiva, pues no presentan ningún tipo de característica ni de conducta que está dentro de esta categoría llamada depresión. Por eso es importante quizás trabajar sobre el análisis ideográfico, ¿no? Pues, bueno, algunas personas la depresión se ve estar triste, estoy depre, es como estoy triste, quizás muy poco, pero personas que digan estoy triste, pues quizás ya nos asuste porque le vemos con una fase mucho más decaída, está como mucho más melancólica, ¿no? Entonces ya nos asusta y eso que no utiliza la palabra depresión. En el contexto, yo creo que lingüísticamente siempre nosotros hemos tenido como esta difusión de cierto tipo de palabritas. Por ejemplo, estrés es una palabrita también que se ha difundido bastante. No es que se maneja distrés, neutrés, sino estrés en general. Y pues tenemos como esta difusión de ciertas palabritas que en algún momento fueron técnicas o que siguen siendo técnicas y comparten esta ambigüedad técnica con la colectividad. Pero de ahí quizás el análisis ideográfico nos permita determinar si la persona está experimentando está emitiendo algún tipo de estas conductas asociadas a la depresión o básicamente está como teniendo una emoción que es tristeza. Justamente creo que las emociones hasta un punto son normales sentirlas, ¿verdad? Pero creo que en el momento actual a veces se ha tenido como que patologizarlas desde alguna perspectiva. Entonces, algo así, se convierten en trastornos. Entonces sería muy importante tenerlos en cuenta y bueno, y desde la explicación que tú nos das, Patricio, en realidad es muy interesante y también objetivo tener esto todo presente para saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Sí, es verdad, esta parte de la patologización de las emociones no solo se da porque las personas empiezan a tener como una especie de rechazo a las emociones negativas, ¿no? Sino por un ambiente también, lo que de alguna manera circula en el ambiente, en las creencias, ¿no? Un pensamiento positivo, la idea de tener como la felicidad absoluta, y eso que nosotros también tenemos una línea de investigación en psicología positiva, no implica, ¿no? Que la psicología positiva sea pensar positivo y tener felicidad, ¿no? O sea, es como tenemos un mundo así, entonces si no me acerco a ese mundo, pues estoy más insatisfecho y quizás pueda tener algún tipo de problema. Sí, es un poco complejo.
Y a veces como algunos consejos también de nosotros como profesionales también agudizan esto, ¿no? Porque cuando estés como con miedo, ansiedad, haz algo, es como que hace que nosotros podamos reforzar esa parte, ¿no? Que llamamos refuerzo negativo de la evitación. Que aquí en las últimas experiencias, inclusive aquí en la pandemia, que hemos hecho algunas investigaciones, ha sido un predictor muy elevado incluso de tendencias de ideación suicida. Sí. Quería preguntar también, tengo entendido que el diagnóstico de este tipo de patologías se da en psiquiatría, ¿no? Los psiquiatras son los, digamos, encargados en primera línea de tal vez diagnosticar este tipo de trastornos, patologías. Entonces, sí quería preguntarle igual si considera usted que el diagnóstico de este tipo de patologías se hacen de una forma totalmente acertada o hay huecos que quedan ahí y puede tender a equivocaciones en algunos casos graves o a veces pues que se pueden disuadir un poco. Sí, bueno, depende. Lo que pasa es que depende mucho. El psicólogo también hace el diagnóstico, ¿no? El psicólogo está entrenado para trabajar en el tema de la evaluación clínica, está entrenado en el hecho de manejo de herramientas que le permitan categorizar a una persona, pero quizás el rol del psiquiatra está en trabajar sobre problemas más médicos, que son psiquiátricos, ¿no? Ya no tanto desde característica, tienen un origen por ahí médico, ¿no? Un origen más biológico, quizás la psicosis, el trastorno bipolar, o un sinnúmero de otro tipo de trastornos, ¿no? Entonces, una depresión, una ansiedad, por poner la categoría, pues están directamente relacionados con una responsabilidad que también puede tener el psicólogo en este caso, ¿no? Y pues lo que pasa es que indistintamente del diagnóstico que le den, la pregunta es si es que le atinan con el proceso psicoterapéutico. Pues a veces quizás una persona que tiene depresión, es como que dicen, bueno, la persona tiene depresión, mediquémosla. Entonces, cuando se medica a la persona, se asume que la medicación va a transformar algún tipo de cosas de su cabeza y esto va a hacer que la persona deje de tener ese sufrimiento. Pero lo que se ha visto en experimentos muy interesantes es que incluso así tú te recuperes, ¿no? Con la medicina, siempre tendrás como una especie de fijación en la atención, o sea, una especie como de conducta redireccionada específicamente a acontecimientos negativos en tu vida. Entonces, independientemente será cómo hago el análisis de la persona, ¿no? La persona quizás se medique y la medicación no implica que la persona tenga una herramienta para poderse volver a activar en su vida, que es como la clave específica para recuperarse de la depresión, en la activación conductual. Quizás la persona se medique y no haya aprendido herramientas para enfrentar un ambiente invalidante, un ambiente bastante complejo que pueda estar viendo la persona, o quizás la persona se medique y eso no implica que la persona haya aprendido a regular sus propias emociones. Entonces, por ahí quizás lo que te podría decir es que independientemente del diagnóstico, hay que hacer un muy buen análisis de la conducta, un análisis de todos estos estímulos que están de alguna manera incentivando a que aparezca un cierto tipo de comportamiento. Y cuando hablamos de conducta vamos a hablar también de estas entidades clínicas, ¿no? Una conducta ansiosa, una conducta depresiva, etcétera, y que de alguna manera nos permita a nosotros intervenir sobre esas conductas para modificar ese ambiente, ¿no? Y eso será como un camino más acertado. Patricio, te agradecemos muchísimo por tus respuestas. En realidad, como te decía, bueno, solventaste algunas dudas, pero nos quedamos con muchas más, creo, y también tenemos presente que el conductismo y la conducta es parte de la psicología científica y es eso lo que hace a la psicología científica. A veces hay mucha esta pregunta, ¿no? De que la psicología es una ciencia, no es una ciencia, tiene un objeto de estudio, algo. En todos lados se repite, pero hoy nos lo dejaste muy claro y también con eso creo que no surgirá más de esta duda. Nos quedamos con tus últimas palabras, Patricio, para ir cerrando el espacio, que ha sido muy enriquecedor en este día, y pues dale. Ya, pues muchísimas gracias, Eric, Iris, pues muchísimas gracias por la invitación, y pues yo humildemente felicitarles por este espacio, por este evento que están haciendo de astronomía y ciencia, y incluir la psicología. Realmente me parece algo que ha trascendido y que trascenderá, e incluso yo pues por motivarles que sigan en este camino
y que pues parte de este camino es mantenernos en la difusión científica y que más pues como personas que están en el mundo de la ciencia y esas ciencias que son consideradas duras y por ahí dice poco a poco nos vamos nosotros colando como psicólogos. Pero es gracias a las personas que nos siguieron también y recuerden de alguna manera que para nosotros poder tener una vida que valga la pena hacer vivirla, recordemos cuáles son aquellas cosas valiosas y vamos por ese camino. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Patricia. Nos quedamos con tus últimas palabras, pues la psicología es muy interesante para la vida diaria y todo el contexto, ¿sí? Bueno, únicamente también quería invitarles para la charla del día de mañana a las 6 de la tarde, que es de etapas finales del proceso evolutivo de las estrellas, que también va a estar muy interesante como la de hoy y las del día de ayer también, así que no se pierdan esta segunda semana de la astronomía y la ciencia de Astrociencias de Ecuador. Una buena tarde para todos. Gracias.